Ante todo, muchas gracias a todos y a todas por hacerse presente, por estar hoy en este conversatorio, que lo charlamos con Larisa y veamos la posibilidad de poder no hacer una charla académica porque no era la intención, sino de poder dar una serie de coordenadas desde donde poder establecer, ¿no?, una línea cero para esto que se dio en llamar la infodemia. Infodemia que, bueno, en un ratito lo vamos a desplegar, cómo se inserta en este momento. Pero como para arrancar, podemos decir en términos generales que hoy hay una línea de masas dirigida por los grandes medios que le están dando en este momento orden y sistematicidad a la oposición al gobierno de Alberto Fernández. Y esta línea uno viene observando que tiene como objetivo hacer fracasar el esfuerzo nacional de la guerra contra la pandemia, una guerra silenciosa definida por el propio Alberto Fernández y de un enemigo invisible que está afectando al conjunto del pueblo argentino. Y en este esfuerzo de hacer fracasar al gobierno también están dándole la línea de minar toda iniciativa que busque desandar los 4 años de políticas neoliberales que dejó la tierra arrasada, como se definió en su momento, y estamos hablando del gobierno de Mauricio Macri. En términos generales, esta línea de masa la podemos definir como infodemia y cuyo eje son los discursos anticuarentena en lo sanitario, y en términos políticos lo han denominado como infectadura. Ahora vamos a ver cómo esto se articula. Si bien el objetivo es uno, decíamos, hacer fracasar al gobierno de Alberto Fernández, vemos ahí también una ofensiva ideológica que opera sobre 2 tipos de discursos. El primer discurso, decíamos, el sanitario, y el segundo, el político. Si uno tiene que poner una fecha de cuándo comienza la infodemia, si bien podemos decir que los intentos de hacer fracasar al gobierno de Alberto comienzan el 10 de diciembre, a este momento de infodemia lo podemos poner una fecha que fue a finales de marzo, cuando el gobierno de Alberto Fernández define la cuarentena y define de librar esta batalla silenciosa, y lo hace de una manera en donde pondera la salud del pueblo argentino por sobre el mercado. Ese primer momento, donde podemos dar punto de inicio de la infodemia, tiene que ver con el accionar el día posterior de que Alberto Fernández define priorizar la vida de los argentinos por sobre el mercado, en la actitud de Paolo Roca, que responde echando a 1.500 trabajadores. A partir de ahí ha habido por parte de los medios una sabia organización del caos, fomentando y proliferando noticias falsas, dando coordenadas falsas de cómo encarar la pandemia, y jugando en este pivot de hay que cuidarse, pero está la infectadura y nos están coartando las libertades. Vemos que en ese contexto dan un marco político mediático y fomentan también, entre otras cosas, las marchas anti-cuarentena, siendo estas uno de los fundamentos para organizar a la propia oposición. Nace así lo que trato de definir como la línea de masas de la infodemia o de la infectadura, y es la búsqueda permanente de generar un sentido de caos y de desgobierno, y agitando el fantasma del comunismo. Todo esto, que parece una dispersión, lo vemos que se va sistematizando y se van organizando
en torno a lo que fue la marcha del 20J, y a partir de ahí comenzamos a observar cómo esos discursos irracionales, dispersos de la anticuarentena, empiezan a encarnar en discursos sistematizados en voz de la propia oposición, siendo estos también fogoneros de las marchas contra la cuarentena. El resultado político de ese agite lo vemos hace 15 días atrás, cuando Horacio Rodríguez Larreta decide no continuar con el esfuerzo del gobierno nacional de cuidar al pueblo argentino, priorizando el marketing político por sobre la salud del pueblo argentino, priorizando lo electoral por sobre la salud del pueblo argentino. Si bien todo esto uno puede verlo permanentemente en la tele, la idea es dar, como decía antes, una serie de coordenadas para poder entender cómo se desarrolla y cómo genera cierto efecto tanto en los sectores opositores al gobierno de Alberto Fernández, pero principalmente cómo genera confusión en tanto líneas a seguir en el campo propio. Para esto me propongo, entre otras cosas, problematizar algunos conceptos, y en la problematización de estos conceptos ver cómo esos discursos, Pablo recién hablaba de la posverdad, vamos a charlar un poquito de eso, encuentran un marco de realidad, si se quiere, una vez que pasa por el discurso de los medios. Y estamos hablando del producto actualidad. El producto actualidad tiene que ver qué es el resultado, o podemos decir actualidad, o noticia, o la forma mercancía de la noticia, es el resultado de un proceso productivo que va desde el acontecimiento, o desde un hecho, hasta la forma acabada de noticia que circula en los medios. Entendemos que este producto actualidad tiene que ver precisamente con producción, con producir la realidad como experiencia colectiva, y como tal entendemos que produce efectos en la sociedad. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué queremos decir con que produce realidad? Precisamente eso, que una vez que pasa por el tamiz de los medios, una vez que pasa y circula por las redes sociales, ya adquiere ese carácter de actualidad, y son muy pocos los que ponen el pensamiento crítico y cuestionan eso que circula. Nosotros vemos en tanto producto actualidad, y tratando de hilar esta idea de la línea de masas en torno a la oposición política, vemos cómo van apareciendo otros elementos y otros discursos que también circulan, y lo vemos mucho en los informes que se están dando, por ejemplo, en C5N, o en los productos informativos que tratan de echar un poquito de luz en torno a tantos mensajes contradictorios. Y entendemos que acá entra en juego un concepto que vamos a tratar también de definir, y son los conceptos de operaciones de prensa. Cuando nosotros hablamos de operaciones de prensa, cuando hablamos de productos de actualidad, cuando hablamos de los mensajes que circulan, estamos hablando que hay un lugar del enunciador. Nosotros, para decir ese lugar desde donde se habla, lo vamos a definir como los sectores del poder que hablan, entendiendo a estos como, en términos generales y demás, como los sectores financieros dueños de los medios de comunicación, los sectores vinculados con la producción agropecuaria, que tienen gran parte de los intereses, de las acciones del grupo Clarín, y vamos a estar anclándolos precisamente en la oposición política al gobierno de Alberto Fernández, que tienen un anclaje en lo que nosotros definimos como esa clase rentística que es la oligarquía en la Argentina. El poder, en este sentido, toma esta idea de la actualidad y lo pone a circular, lo pone en juego, porque entienden precisamente que en su ejercicio construyen sentido,
construyen consensos y generan imaginarios sociales para seguir reproduciendo lo que podemos definir como una correlación de fuerza a fin de que no se modifique, si se quiere, las políticas generadas en los últimos 4 años que reforzaron el estatuto colonial de la Argentina neoliberal. En tanto producto actualidad, como mecanismo, como dispositivo y estrategia de ese poder, que vamos a decir que siempre es político, y como decíamos recién, tienen nombre, apellido, y se anclan en una clase social, también son parte de un sistema mundo moderno, en donde también se definen y se disputan intereses. Estamos hablando de que este sistema mundo moderno, o podemos, usando terminologías marxistas, hablar de imperialismo, tiene sus intereses y juegan también en la Argentina a través de sus voceros, que en este caso son las grandes corporaciones mediáticas, y como nos gusta decir a los javerichianos, los cagatintas son sus agentes. Insertos en esta estrategia, tiene por finalidad las operaciones de prensa producir sin duda efectos pedagógicos, cognitivos, para establecer marcos desde donde interpretar los acontecimientos. Entonces ahí vamos a encontrarnos con grandes ideogramas que van a definir y van a orientar a la opinión pública, esto lo tomo entre comillas, de cómo interpretar algunas cuestiones. Así vamos a entender que cada vez que aparece en los medios concentrados la palabra, el nombre de Cristina Fernández de Kirchner, enseguida se la va a asociar con la palabra corrupción. Enseguida vamos a ver cómo estas asociaciones juegan y hacen también a la construcción y a la orientación de la opinión pública. No voy a decir que sea una opinión pública general, pero esto es más o menos la forma en que se establecen las coordenadas para interpretar eso que se llama lo real. Entonces decíamos, las operaciones de prensa tienen su efectividad a partir de tomar el producto actualidad e insertarlo en los medios y ponerlos a circular. Con esto no quiero decir que una vez que las operaciones de prensa y que ese resultado de la operación de prensa se pone en circulación, es aceptado acríticamente por las audiencias. Ahí podemos encontrar 3 niveles de relación con ese mensaje. El primero podemos decir que es una relación negociada, que puede decir esto sí, esto no, esto lo comparto, esto no lo comparto. Un nivel en donde coincide plenamente con eso que se pone en circulación, o en nuestro caso, cada vez que vemos que aparece eso que podría llegar a ser una operación de prensa, lo rechazamos de plano. Pero decía, el peligro mayor con estas operaciones de prensa no es tanto lo que pueda abonar al campo ajeno, sino cómo puede minar esos discursos y reorientar las opiniones en el campo propio. En el siglo XXI, las operaciones de prensa se encarnan en los discursos que hoy se conocen como posverdad. Y como esta es una palabra nueva, que se acuña no hace más de 4 años, y que refiere a que los hechos objetivos que suceden influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Esta es una definición de diccionario. Es decir, que el hecho objetivo, pierde peso frente a lo emotivo, y en donde lo emotivo sustituye al objetivo. Entonces, no importa que no haya existido los bolsones de López, sin embargo, la indignación que generaron los bolsones de López es mucho mayor a que no haya existido los bolsones de López. Si uno hace una encuesta, puede encontrarse que más de la mitad de la población jamás vio los bolsones de López. Otros van a decir que sí. El hecho es que los bolsones de López, como imagen,
nunca existieron. Sin embargo, se logró instalar esta imagen de los bolsones de López. Decíamos, ¿dónde radica la efectividad de mensaje? A partir que esos discursos de las operaciones de prensa, y que nosotros los asociamos con esta producción de los discursos de posverdad, son elaborados como productos de actualidad y se vuelven un elemento más de la realidad en devenir. Entonces, cada vez que vayamos a hablar de Cristina Fernández de Kirchner, se van a activar mecanismos que algunos no van a querer saber nada, porque enseguida lo van a asociar con todos esos discursos falsos en donde la figura de Cristina Fernández de Kirchner o de su gobierno ya fueron operados. Y así podemos encontrar un montón de ejemplos. El caso del suicidio de Alberto Nisman se termina de instalar con la foto de Nisman, que se ve claramente que tiene un tiro en la sien. Sin embargo, para algunos sectores, esa imagen de Nisman no es real, o por lo menos no lo comparten como real porque entienden que hubo un comando venezolano iraní comandado por la Cámpora que asesinó a Nisman. Lo mismo sucedió con, bueno, y que salió hace, si no fue ayer, fue antes de ayer, la causa de la tragedia de Once, donde los peritos todos dijeron que los frenos funcionaban, pero sin embargo se instaló que los frenos no funcionaban y estaban en mal estado, y ahí fue la condena a Julio De Vido, y todo ese proceso de posverdad que estigmatizó al exministro y a una política de gobierno. Lo mismo sucedió con Santiago Maldonado, en donde vimos cómo pusieron en escena una serie de discursos y de mensajes que hablaban que Santiago Maldonado lo habían visto en Entre Ríos, donde lo habían visto cortándose el pelo en otra localidad. Un ex oficial de inteligencia había dicho que lo había llevado en auto, habían dicho también que había participado en una toma donde hirieron a un puestero, al puestero Evaristo Jones. Del 1 de agosto al 17 de octubre, Santiago Maldonado permaneció desaparecido, y el 17 de octubre aparece muerto Santiago Maldonado. Lo mismo podemos observar con la ruta del dinero K, algo tan doloroso también para el movimiento nacional como fue la muerte de Jacobo Timerman. Ahí creo que se ve también muy claro esta idea de las operaciones de prensa y de la construcción de los discursos de posverdad, donde se hablaban de que Timerman había enviado a levantar las alertas rojas en Interpol, cosa que nunca sucedió, y esto estando en pleno proceso. La propia Interpol sacó un comunicado diciendo que nunca habían recibido una nota del entonces canciller Timerman. Esto tampoco importó, y acá vemos el funcionamiento de la posverdad, ¿no? No importa que digan o que el hecho sea que no hubo un pedido de levantamiento de alertas rojas, lo que importa es la interpretación que hicieron los medios al respecto, de la construcción conspiranoica que hicieron los medios en torno a eso, y fue lo que terminó prevaleciendo en un momento como verdad. Esto, en tanto discursos de posverdad, decíamos, es la forma particular que adquiere la propaganda política en el siglo XXI, con la intención, y acá me meto por ahí en un concepto que vale la pena más adelante desarrollar, y también ver cómo funciona, pero que tiene que ver con la intención de colonizar las subjetividades por parte de las clases dominantes, tanto de adentro como hacia afuera, con la complicidad de adentro y de afuera, y como también se hicieron eco varios sectores
políticos. Ahora, cuando nosotros hablamos de estas operaciones, cuando nosotros hablamos de la posverdad, cuando hablamos de noticias falsas, que hoy se conoce en su término anglosajón como fake news, vemos que no son más que viejas operaciones o viejas tácticas de la propaganda política actualizada al siglo XXI en lo que se dio en llamar en lo que se da en llamar la sociedad de la información, que tiene que ver con la utilización de los dispositivos digitales y los ordenadores, y cómo la vertiginosidad de la Internet permite que estos discursos circulen de forma más rápido. Por tanto, estos dispositivos forman parte de la estrategia del poder colonial de hacernos creer y de pensarnos a nosotros mismos en términos en los cuales ellos nos ven a nosotros. Pero este poder colonial entendemos que no es absoluto, aunque trate de imponerse. ¿Y por qué digo que no es absoluto? Porque ganamos las elecciones. Si uno se tendría que haber dejado llevar por lo que circuló en los últimos 4 años, hubiésemos dicho que las elecciones se perdían, pero bueno, ahí está, creo yo, en la virtud del pueblo argentino, que como decía el general Perón, no hay nada más ideológico que el bolsillo, y cuando a uno le dicen que está comiendo asado y en realidad está comiendo arroz, no se va a creer que está comiendo asado. Todo esto se enmarca, y por ahí suena un poco bastante conspirativo, pero cuando uno observa la región, se puede dar cuenta que hay una serie de estrategias desplegadas a fin de hacer valer una dominación continental, o por lo menos por parte de los Estados Unidos, de seguir manteniendo, como ellos definen, a su patrio trasero bajo los cánones que a ellos les sirve. Y estamos hablando entonces de que todo esto también encarna en lo que fueron los procesos del lawfare o de la guerra judicial en América Latina. De ese modo se llevaron puesto también, con una serie de orquestaciones previas, donde los medios jugaron un papel, donde la justicia jugó un papel, a Mel Zelaya en El Salvador, en el año 2009. Lo vimos después con Lugo, en el Paraguay. Lo vimos recientemente, hace un par de años, en todo lo que fue el proceso de destitución de Dilma Rousseff en el Brasil, el encarcelamiento de Lula. Lo vimos también en lo que fue, aunque de forma distinta, el modo en que la revolución ciudadana de Correa fue traicionada, en donde meten preso al vicepresidente del Ecuador, que estaba alineado con Rafael Correa. Ahora, si uno tiene que enmarcar todo esto, uno no puede más que hacerlo en términos en los cuales el propio imperialismo o el propio ejército de los Estados Unidos clasifica y califica estas operaciones en el marco de América Latina. Nosotros vamos a retomar para esto un concepto que es utilizado por estrategas militares norteamericanos para describir la última fase de la guerra, en donde la tecnología informática y las comunicaciones globalizadas cumplen su papel, y estamos hablando del concepto de guerra de cuarta generación. En esta idea de guerra de cuarta generación, que es una hipótesis que los generales norteamericanos también definen y se define como baja intensidad, la eficacia no está dada por el poder de fuego de las armas, sino precisamente por la velocidad y la sorpresa en que se pueden desplegar este tipo de mensajes a fin de generar
lo que nosotros denominamos antes esto de colonizar la subjetividad. Las operaciones se trazan a partir, decíamos, de la colonización mental para controlar a las sociedades o para orientarlas, en donde lo principal son las consignas mediáticas que por función tienen la capacidad de anular el pensamiento. ¿Y dónde lo vemos esto? Principalmente, si nos volvemos a este concepto de infodemia, cuando uno prende la tele y observa las marchas anti-cuarentena, ahí encontramos que están estas grandes consignas totalmente irracionales y en donde uno no quiere subestimar a nadie, generan lo que se llama los discursos del odio. En esta conceptualización de la guerra de cuarta generación, lo interesante que definen los gringos es que si bien el campo de batalla no está solamente en un territorio geográfico, porque entendemos que la búsqueda del imperialismo sigue siendo la forma en controlar y dominar para extraer recursos naturales, el terreno principal en donde se va a desplegar la guerra de cuarta generación es en la de conquistar las mentes de los pueblos. Y esto, yo quería hacer un comentario al respecto. Cuando estuve trabajando mi tesina de grado, la tesina la hice en base a las operaciones de prensa en el caso Santiago Maldonado. Entonces con mi compañera de tesina, Eliana Cabezas, comenzamos a bajar manuales del ejército norteamericano, porque fue lo primero que encontramos cuando pusimos operaciones de prensa en el buscador, y encontramos manuales de campo, en donde, claro, lo que nosotros definimos como operaciones de prensa y entra dentro de los discursos de la conspiración, para los norteamericanos las operaciones de prensa son operaciones a ser desplegadas y tienen, entre otros, agentes en el territorio que operan a tal fin. Eso fue lo primero que me llamó la atención, porque encontramos dentro de ese manual un formulario de cómo pedir y cómo solicitar recursos para generar las operaciones, ellos lo llaman PSYOPs, operaciones de acción psicológica, y que tienen, textual, por finalidad generar temor en las poblaciones. Como para reponer un poquito este concepto, es un concepto de guerra de cuarta generación, surge en el año 89, de un oficial del ejército norteamericano que es William Lynn, y después fue revalorizado el concepto y hoy se usa no tanto como guerra de cuarta generación, sino como guerra de baja intensidad, por un teórico de la guerra de la Universidad de Hebrea, que es Martin von Klimland. Y ambos lo pensaron como una hipótesis de conflicto posguerra fría, analizando lo que fue el resultado de la guerra de Vietnam, donde los norteamericanos se encontraron en el terreno sin poder definir quién era amigo y quién era el enemigo, claro, porque se encontraban con que los vietnamitas eran todos parecidos. A partir de entonces es que empiezan a pergeñar distintas estrategias que permitan, entre otras cosas, seguir avanzando en su potencia colonizadora. Otro de los conceptos, y recién habíamos hablado del lawfare, otro de los conceptos que vienen de la nomenclatura y de militar es precisamente el concepto de lawfare, que es una palabra que significa, en inglés law es ley, fair viene de warfare, que es guerra, entonces lo podemos traducir como la guerra judicial. Y acá podemos ver de vuelta que esto que aparece como novedad, ya Jauretche lo había señalado en Los Profetas del Odio, cuando hablaba precisamente de las estrategias de colonización. Y también podemos verlo, esta estrategia del lawfare,
en lo que fueron las comisiones por la verdad, creo que se llamaban así, tras el derrocamiento del general Perón, donde armaron un montón de comisiones para poder, o para querer probar que el tirano prófugo había llevado adelante hechos ilícitos para enriquecerse. Decíamos que todo esto se enmarca dentro de un momento histórico muy particular del siglo XXI, de la sociedad de la información, donde hoy todos tienen un ordenador o un dispositivo celular en la mano, y por lo cual puede estar sujeto a un bombardeo simbólico permanente. Hay un estudio que indica que el promedio, un trabajador de servicios se pasa más de 12 horas frente a una pantalla, sin tomar en cuenta el tiempo sin tomar en cuenta el tiempo de ocio, pero permanentemente están con el ordenador, o trabajando, navegando a través de las redes sociales, o bien con el celular. Esta sociedad de la información ha dado lugar a lo que se conoce como Big Data, y el Big Data por ahí lo hemos escuchado nombrar bastante, pero tiene que ver con toda esa información que se recaba vía internet, vía las interacciones que uno tiene navegando en las redes sociales. Toda esa información es almacenada y sistematizada por grandes corporaciones multinacionales, que lo que hacen es sacar un perfil de los usuarios para después, con esa información, vendérselas a los estados y poder generar con ella estrategias de propaganda dirigida. El caso más reciente tiene que ver con Cambridge Analytica y el papel que jugó en la campaña de Donald Trump, que lo llevó a la presidencia, y también en la Argentina Mauricio Macri se valió de esa información, esa Big Data vendida por Cambridge Analytica para hacer campaña. Todo esto, si nosotros lo ponemos en contexto, y podemos tirar nuevos neologismos, aparecen también como estos nuevos guerreros cibernéticos bajo el nombre de trolls. Hoy la opinión pública se mide más por la cantidad de interacciones y de clics que por la arena política por excelencia, que sigue siendo la calle. Y esto lo podemos ver también un poco en cómo influyó en algunas medidas de gobierno, particularmente recientemente en el caso de Vicentín, donde el gobierno avanzó con una serie de proyectos para generar que Vicentín sea parte de una empresa estatal, y producto del revuelo que se generaron en las redes sin tomar en cuenta las manifestaciones y las movilizaciones masivas que hubo en la provincia de Santa Fe para que se nacionalice la empresa Vicentín, bueno, llevó a que diera marcha atrás, entre otras cosas, por eso. Incluso Alberto Fernández, desconociendo la movilización de los trabajadores, que fueron en Victoria y en Santa Fe y en Rosario, fueron muy grandes, dijo: yo me equivoqué, no pensé que esto pueda, que esto haya tenido este rumbo, digamos, ¿no? Que haya suscitado tanto rechazo. Algunos teóricos ahora hablan, tomando en cuenta esto, de la posibilidad de teledirigir ese bombardeo simbólico, ya están hablando del pasaje de la guerra de cuarta generación a la guerra de quinta generación, que tiene que ver principalmente, y no vamos a entrar con esto, pero como para que lo podamos también reponer aquí, están hablando de que en esta guerra de quinta generación entra en juego lo que es la inteligencia artificial y lo que son, entre otros, las teorías que están circulando dentro de lo que es la estrategia de la guerra, de las posibilidades que habilita la tecnología 5G, que, para decirlo brevemente, permite en tiempo real tomar decisiones que en otro momento hubiese tardado días o semanas, y tiene que ver principalmente con
la estrategia de la guerra. Bueno, yendo un poquito a lo que queríamos charlar, y con esto yo voy a ir cerrando para dar lugar a Larisa, me quedan algunas cuestiones más, pero me gustaría que después puedan salir en el marco de la charla. Hablábamos de actualidad, un producto actualidad, hablamos del producto, hablamos de las operaciones de prensa como parte de una estrategia de dominación, hablábamos de noticias falsas, hablamos de propaganda política, de posverdad, de Big Data, de guerra de cuarta generación, y como un capítulo más en este escenario, de guerra de cuarta generación, que ya dijo el Papa Francisco, estamos atravesando la Tercera Guerra Mundial, haciendo referencia principalmente a la utilización de las tecnologías de la información y cómo ellas atraviesan a las poblaciones. Como un capítulo más podemos hablar acá en Argentina de la infodemia. ¿Y qué es la infodemia? Bueno, un poco lo podemos definir que son estas estrategias enmarcadas en este contexto de belicidad mundial que las clases dominantes en la Argentina llevan adelante, como decíamos al principio, para minar el proceso legítimo y la legitimidad del gobierno de Alberto Fernández. Decíamos, los medios ponen en circulación una serie de discursos que apuntan a los deseos de la libertad principalmente y a los temores, en tanto el gobierno está ejerciendo la dictadura, y también ponen en juego ciertos discursos que llevan adelante, bueno, podemos decir voceros, en donde lo que están buscando como un deseo no revelado de que mueran más argentinos y argentinas durante esta pandemia. Y pongo un poco en suspenso esta idea de un deseo no revelado porque me viene a la cabeza la imagen de Leucocito, el hijo de Alfredo Leuco, celebrando la cantidad de contagios. Un dato para que tengamos: cada 24 días se están duplicando la cantidad de fallecidos por COVID-19 en la Argentina. Cuando salió este dato, Argentina tenía alrededor de 8.000, ya superamos los 11.000 fallecidos. De acá a 24 días vamos a tener más de 20.000. De acá a 60 días, bueno, vamos a llegar a fin de año prácticamente con más, si se sigue esta tendencia, con más de 100.000 fallecidos por COVID. En lo político, decíamos, promueven esta idea de la infectadura sobre la base de que el gobierno de Alberto Fernández, que no es el gobierno de Alberto Fernández, sino que es el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y en esa construcción mediática Alberto Fernández sería el títere de Cristina, restringe libertades y pretende restablecer el comunismo, no ya el populismo, sino el comunismo. Perdón, Bueno, con esto quiero ir cerrando, porque lo que me parece interesante es hacernos la pregunta de cómo contrarrestar todas estas operaciones, de cómo poder generar instancias que permitan desandar esos discursos, porque claro, estos discursos se imponen y se imponen de forma absoluta, y parece aquí que no hay chance de poder sortearlos. Acá hay un elemento que después seguramente va a salir y que tiene que ver con la idea del poder y la idea de la verdad, y que lo que está en juego en este momento precisamente tiene que ver con eso, con cómo se van validando ciertos mensajes, con cómo se van validando ciertos discursos y cómo estos discursos van generando efecto, tanto en el campo enemigo como en el campo propio. Y acá es donde yo quiero poner el acento.
porque no son pocos los compañeros que se hacen eco de algunos de estos discursos que circulan. Yo no voy a salir a sentar posición en este momento al respecto de Matías Culfas. Creo que es un ministro, y como ministro del gobierno hay que bancar al gobierno, hay que darle para adelante, pero se dio un caso que para mí fue paradigmático, con un grupo de compañeros, en donde planteaban, entre otras cosas, o mejor dicho, se hacían eco de una operación contra Matías Culfas. Había estado circulando, no sé si recuerdan, una información que Matías Culfas había contratado a exfuncionarios macristas para tomar cargos en el Ministerio de la Producción. Sin ser chequeada esa información, muchos compañeros se hicieron eco, y lo que me llamó la atención fue que en el programa de radio un oyente se preguntaba si era verdad lo que estaba sucediendo en el Ministerio de Producción, y renglón siguiente ya se contestaba y decía, bueno, pero seguramente lo debe estar haciendo porque acá lo que hay es un negociado de Matías Culfas con el macrismo. Yo creo que aquí es donde entra en juego un poco el papel de los medios populares, entra en juego las políticas de Estado vinculados particularmente al fomento y al desarrollo de políticas para los medios comunitarios populares, porque vemos que es en estos medios donde esta infodemia se puede contrarrestar. Un dato que no me parece menor, el programa Seguir Educando es un proyecto que sale con la finalidad de que los pibes y pibas puedan seguir estudiando en las escuelas, en donde varios medios se comprometieron a poner horas en su grilla para que efectivamente los pibes puedan utilizar esas plataformas, para que puedan usar esas plataformas, pero los grandes medios no lo han puesto a disposición, al contrario, estuvieron para la foto y no estuvieron más. Hoy el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nuclea a más de 100 medios populares y comunitarios de todo el país, ha dispuesto más del 60% de su programación para el Seguir Educando. Bueno, con esto planteado, quiero dar lugar a Larisa. Larisa es una compañera con la cual venimos trabajando hace muchos años. Hemos sido parte de una experiencia muy interesante que retomó la idea de los 21 puntos y fue el Foro de Comunicación Comunitaria y Popular y Universidad, una experiencia que creo yo nos ha llevado a que en este momento en Radiográfica tengamos la primera experiencia de prácticas profesionales de los estudiantes, en donde pueden ejercer y entrar en contacto con lo que es hacer periodismo, con lo que es hacer comunicación, no ya desde el cliché que caracteriza a la realización de la comunicación de los medios, que es devolverle el habla al pueblo, sino que en este momento estamos atravesando un proceso en donde ya no se trata de devolverle el habla, sino de precisamente escuchar a aquellos que efectivamente contrarrestan las operaciones de prensa. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por el tiempo. No se puede aplaudir acá, ¿vieron? Una pena. Bueno, buenas noches, ya oscureció a todas, a todes, a todos. Muchas gracias Pablo, Omar, por la invitación, por este rato de conversación. Ojalá estén todos bien de salud y sobrellevando este momento de la mejor manera posible. Bueno, me toca la parte más optimista a mí, qué bueno, después de todo esto, aunque no del todo, no del todo optimista, pero un poco. Yo organicé porque hice los deberes, Omar, organicé la exposición, voy a decirlo así, en una mala, un par de buenas noticias,
un par de desafíos y una nota al pie, ¿sí? Como para ir organizando, desde digamos, desde el convencimiento de que es necesario un proceso de democratización de las comunicaciones. Cuando digo democratización de las comunicaciones, esta es una idea fuerza que queda subrayada en el espacio público a partir de la recuperación de la democracia, porque de alguna manera es a partir del momento de la recuperación de la democracia donde, digamos, más o menos en esos tiempos comienza el profundo proceso de concentración de las comunicaciones. Entonces, si bien la comunicación jugó un papel central en digamos, las ideas dominantes, digamos, uno podría pensar desde hace muchos años en adelante, de alguna manera la idea fuerza de democratización de las comunicaciones, bueno, en la escena internacional es ubicada en los años 70, pero con mucha fuerza en nuestro país luego de la recuperación de la democracia, y sigue siendo un desafío pendiente como condición necesaria para la construcción de sociedades más justas. Eso como horizonte, entonces, pero al mismo tiempo, a partir de, voy a hacer este pasaje por una mala, un par de buenas noticias, un par de desafíos y una nota al pie, también desde el reconocimiento de la comunicación popular como aquel tipo de comunicación orientada por proyectos políticos transformadores, capaces de visibilizar ideas, actores, sujetos estigmatizados, invisibilizados, actores populares generalmente, también como un tipo de comunicación fundamental en la disputa de los sentidos, o por los sentidos, por el sentido común, o en contra, o en disputa contra los sentidos dominantes, ¿no? De alguna manera como un tipo de comunicación, o como un camino para disputar con esos mecanismos que recién Omar describió como tendientes a sostener los sentidos dominantes, incluso en algunos casos por los propios actores populares. ¿Desde dónde hablo? Digo, me parece importante esto, si bien hoy me toca ser directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, soy una militante de la comunicación popular, desde muy joven, desde mis 21, 22 años, empecé a participar en una radio alternativa de la ciudad de Buenos Aires, que me tuvo como militante y laburante durante más o menos unos 16 años, y desde ahí, desde el profundo trabajo con las redes de comunicación comunitarias, populares, alternativas, desde ahí, desde esos espacios nos conocemos con Omar, y bueno, también como activa protagonista, digamos, sí, militante de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de su proceso de debate, de elaboración, de sanción, luego de paulatina aplicación. Y bueno, hoy sí me toca, más allá no me toca laburar tanto desde los medios en particular, o desde un medio en particular, o desde una red en particular, sino desde hace un tiempo desde la universidad, pero con un profundo compromiso con el fortalecimiento de la comunicación comunitaria, popular, alternativa, ¿no? Toca también hacer otras tareas, pero creo que es muy importante también lo que podemos contribuir desde la universidad en este sentido. Digo, esto simplemente para explicitar desde dónde una habla, desde qué trayectorias, desde qué posicionamientos también. Pero bueno, yo les decía, voy a organizar esta exposición, esta intervención en, primero, una mala, porque si hablamos de comunicación popular o de medios populares, digamos, y de el difícil contexto o tiempo histórico que nos toca atravesar por la pandemia, no podemos dejar de identificar lo que significaron los 4 años de macrismo. Venimos en un montón de aspectos de nuestra sociedad de tierra arrasada, podríamos decir. También el macrismo ha impactado muy negativamente en el conjunto de los medios comunitarios, populares y alternativos. Voy a ilustrar esta afirmación con algunas ideas. El otro día hacía un artículo, precisamente, con otras compañeras, acerca de cómo impactaron precisamente las políticas del macrismo en los medios comunitarios, populares y alternativos. Y para eso recuperamos los principales datos, o algunos datos que arrojó un estudio que hicimos durante 2018 y 2019, lo terminamos en 2019, desde la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular, que nuclea fundamentalmente a docentes e investigadores de universidades nacionales que laburamos orientados al fortalecimiento de la comunicación
popular precisamente. Bueno, desde esta red, en el año 2018 nos propusimos hacer un relevamiento acerca de las radios y televisoras comunitarias populares alternativas, cooperativas y de pueblos originarios de nuestro país, porque no existía un relevamiento que diera cuenta del conjunto de este sector. En realidad existe, por supuesto, un conocimiento por parte de las redes, de una red o de otra red, digamos, a través de las cuales se nuclean estos medios, pero ni el Estado ni las propias redes habían encarado un laburo, un trabajo de investigación que permitiera dar cuenta de cuántas son estas emisoras, dónde están ubicadas, cuáles son sus características tecnológicas, cuáles son sus características organizacionales, y el principal propósito de este trabajo no era tanto para que el sector se conociera a sí mismo, porque los medios se conocen a sí mismos, las redes conocen dónde aprieta el zapato, sino fundamentalmente para visibilizar al sector y construir fundamento, argumento o dato para el diseño de política pública, ¿no? Y dicho sea de paso, esto es uno de los roles que desde la investigación de la universidad podemos jugar o podemos cumplir, ¿no? Bueno, entonces en este estudio identificamos, o a partir de este estudio fue realizado por 59 investigadores e investigadoras de 11 universidades nacionales en plena crisis del sistema científico universitario. Digo esto porque también fue realizado con mucho trabajo voluntario, militante, de compañeras y compañeros de distintas universidades nacionales, y de alguna manera volvíamos a mirar los resultados de ese estudio e identificamos a través de cuatro aspectos bien concretos que nos permiten identificar las consecuencias concretas en el sector de las políticas del macrismo, ¿no? El primer dato que saltaba a la vista es que a partir de la asunción del macrismo se crearon menos medios de comunicación de estas características, menos radios y televisoras comunitarias, populares, alternativas. Si uno ve el año de fundación, una cosa que no dije, este estudio relevó 300 emisoras, ¿sí? Casi 300, en todo el país, en todo el territorio nacional. Si uno ve en qué año fueron fundadas estas emisoras, va a ver, o vamos a notar que desde el momento en que empieza a debatirse la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la antesala de la ley, en el año 2008, digamos, cuando Cristina decide confrontar explícitamente con el Grupo Clarín a iniciar el proceso que va a dar origen a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, empezamos a ver que desde ese momento hasta el año 2016 se expande o se multiplica la fundación o la creación de radios y televisoras de estas características, ¿no? En una curva claramente ascendente, digamos, ¿no? No obstante, a partir del año 2016 se detiene prácticamente la fundación de nuevos medios de estas características, ¿no? Ese es entonces el primer dato que podíamos identificar acerca de las consecuencias del macrismo, una parálisis en la expansión del sector, dicho en estos términos. En segundo lugar, otro de los datos que aparecía es cómo no solo en general el sector ha sido históricamente discriminado del acceso a la publicidad oficial por parte del Estado Nacional, sino también cómo en los años del macrismo esta tendencia se profundizó, ¿no? Nosotros preguntamos a las emisoras, a estas casi 300, si habían accedido a publicidad oficial del Estado Nacional, del Estado Provincial y por parte del los estados municipales, pero me voy a centrar en este caso en el Estado Nacional, porque estamos hablando de las políticas del macrismo. Podemos ver cómo, por ejemplo, en el año 2014, solo el 10% de estos medios accedía a la publicidad oficial por parte del Estado Nacional. Pero en el año 2018, ¿sí? Si vamos viendo la evolución de los años, ese porcentaje descendió solo al 2%. Es decir, no solo ya era bajo en los años kirchneristas, podríamos decir, sino que además, durante el macrismo, la posibilidad del sector de acceder a publicidad oficial fue decreciendo, fue crecientemente discriminado. Esto da lugar a una lucha, a una pelea de las redes de medios comunitarios, que es la pelea por no ser discriminado del acceso a la publicidad oficial por parte del Estado en sus 3 niveles, ¿no? Por otro lado, lo que podemos ver en esos años es cómo, a partir de la asunción del gobierno de Mauricio Macri,
se presentaron menos proyectos al FOMECA, lo que es el Fondo de Fomento Concursable. Ustedes saben que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una de las grandes conquistas del sector es haber institucionalizado en el marco de la ley un fondo de fomento para el fortalecimiento de la comunicación comunitaria popular alternativa. Empieza a aplicarse en el año 2013 este fondo de fomento, y podemos ver también a partir de las preguntas, nosotros hicimos un cuestionario de 71 preguntas a cada emisora, podemos ver cómo a partir del año 2016 cada vez menos emisoras se presentan al FOMECA. Esto da cuenta de que se empieza a ejecutar cada vez menos este fondo, aunque esté institucionalizado en el marco de la ley, y no solo eso, sino cómo la brecha, o sea, cómo además de los que se presentaron, son cada vez menos los que ganaron o accedieron al subsidio o al beneficio. Por último, en cuarto lugar, del mismo modo, podemos ver, nosotros preguntamos en estas 71 preguntas, en este cuestionario que aplicamos a cada radio, preguntamos si en tal año, en tal año, en tal año habían accedido a otras políticas de apoyo al sector, digamos, por parte del Estado Nacional, y también podemos ver cómo disminuyó el acceso a otras políticas públicas de fomento, de acompañamiento, de fortalecimiento del sector por parte del Estado Nacional en los años del macrismo. De este modo, por eso podemos decir, hablamos del desmantelamiento de las otras políticas públicas de apoyo o de fortalecimiento al sector. Digo, estos son como 4 datos o indicadores, digamos, datos muy concretos que nos permiten afirmar, junto a los testimonios de los compañeros y las compañeras que la han sufrido en carne propia, de las consecuencias de las políticas del macrismo en el sector. Ahora, de esa escena venimos, pero al mismo tiempo yo decía, bueno, no solo una mala, esta sería la mala, sino también me gustaría compartir algunas buenas noticias, ¿sí? 3 en este caso, que tienen que ver con este punto de partida también. Por un lado, creo que la primera noticia expresada, o buena noticia expresada en algunas iniciativas recientes, es la paulatina iniciativa, digamos, del Estado Nacional de avanzar en una agenda comunicacional entendida en el sentido amplio, ¿no? Podemos poner como, por ejemplo, cómo el Estado Nacional está recuperando la iniciativa y la inversión en la tecnología satelital, y de esta manera comprendemos al Estado como un actor fundamental, central en el proceso de democratizar las comunicaciones, en el proceso de generar, digamos, o tratar de orientar el sistema comunicacional a la diversidad y el pluralismo, ¿no? Por supuesto, el DNU 690, que declara la televisión por suscripción, la televisión por cable, la telefonía celular y la conectividad como servicio público, digo, es otra buena noticia que nos permite subrayar el protagonismo o el creciente o paulatino protagonismo del Estado Nacional como regulador de las comunicaciones. Y de a poco también políticas, como decía recién, si recién hablaba del desmantelamiento de las políticas públicas durante los años del macrismo, también empezamos a observar nuevas iniciativas o nuevas políticas públicas de diferentes sectores orientadas a los medios de comunicación comunitarios, populares y alternativos. Ahora, si bien podemos observar este paulatino protagonismo del Estado como regulador de las comunicaciones, esta nueva iniciativa del Estado como regulador de las comunicaciones, como promotor de política pública, o como, digamos, diseñador, implementador de política pública, quedan varios desafíos pendientes en este sentido. En primer lugar, el diseño y la implementación de un plan integral y nacional de conectividad. Creo que una de las cosas que ha dejado expuesta la pandemia son las profundas brechas o desigualdades de nuestro pueblo en el acceso a la conectividad. En ese sentido, nos parece que es necesario comprender el acceso a Internet o el acceso a la conectividad como un derecho humano, que incluso en aquellos casos, si ese derecho no puede ser ejercido, se vulnera directamente otros derechos sociales, como por ejemplo el derecho a la educación, el derecho a poder tramitar un DNI, el derecho, por ejemplo, a poder a realizar una tramitación ante la ANSES,
el derecho a organizarnos en este tiempo de pandemia, nuestras asambleas, nuestras reuniones, nuestra asociatividad, hoy también pasa por la posibilidad de estar conectadas y conectados, ¿no? De ahí la centralidad de concebir la conectividad a Internet como un derecho humano, y por ello el desafío de diseñar un plan nacional e integral de conectividad que no sea parcializado, focalizado, sino que lo conciba precisamente en términos nacionales e integrales, ¿no? Creo que otro desafío pendiente, y en esto voy a contar una anécdota incluso personal, es el de recuperar el rol del Estado, vamos a decirlo en estos términos, en la promoción de la televisión digital terrestre, ¿sí? Una política que fue muy activa durante los años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que fue rápidamente desmantelada por el macrismo, una política pública, que de algún modo venía a poner en cuestión algo que prácticamente hoy en nuestro pueblo es incuestionable, que es que para ver televisión tenemos que pagar. ¿Sí? Cuento una anécdota, digo, hoy, me imagino que muchos de ustedes, como me ha pasado a mí misma, cuando éramos niños, niñas, no pagábamos para ver televisión. Y en un determinado momento, cable mediante, hubo que empezar a pagar, y casi que está naturalizado que debemos pagar para ver televisión. Y en ese gesto radica un gran, gran negocio, que de alguna manera la televisión digital terrestre vino a socavar. Por ello, creemos también que fue rápidamente desmantelada. Pongo un ejemplo, o esto que les decía que iba a poner un ejemplo de la propia vida cotidiana. Yo estoy cuarentenando bastante lejos de Buenos Aires, estoy a 71 kilómetros, en un barrio donde cuando digamos, aquí, digamos, hace varios meses atrás no tenía conectividad a internet, bueno, eso es otro rollo, y tampoco tenía cable. Entonces, una de las cosas que decidí, no quería poner antena televisión satelital, no llevaba el cable aquí, no quería poner antena satelital, solo a 71 kilómetros de Buenos Aires, estoy hablando, ¿no? No voy a decir para qué lado. Entonces, ¿qué hice? Compré una antena de televisión digital. No veo muchos canales, le voy a ser honesta, debo ver unos 13, 12, 15, depende del día y el viento, pero se ven muy bien. Y la verdad que la emoción de prender la tele sabiendo que podía verla gratis y no le estaba pagando a una empresa de cable fue bastante profunda. Digamos, fue, wow, estoy viendo tele gratis. Digo esto porque me parece que aquí hay una política digamos, con protagonismo, por supuesto, del Estado Nacional, a ver, a recuperar, por lo menos a repensar en el momento de pensar el rol del Estado en el diseño de política de comunicación, y ver de qué modos también podemos poner en jaque o cuestionar, no solo desde la comunicación popular, sino también desde la comunicación pública, el poder concentrado de los medios de comunicación. Bueno, digo todo esto en el marco de de las buenas noticias que les decía, es decir, yo les decía, voy a darles 3 buenas noticias. Una, vamos viendo cómo de a poco, y aún en este contexto difícil, el Estado va recuperando su rol protagónico como regulador de las comunicaciones, como actor central también en las comunicaciones en este escenario tan difícil y pesimista en un punto que nos contaba Omar. La segunda buena noticia tienen que ver con un proyecto de ley. Les diría que las próximas 2 tienen que ver con proyectos de ley, que vuelve a hablar, los proyectos de ley nos vuelven a hablar del rol del Estado en la capacidad de regular, porque digo, la capacidad de regular, por supuesto, es a través del diseño de política pública por los poderes ejecutivos, pero también de la regulación por parte de los legislativos. En las últimas semanas, otra anécdota personal, voy a entrarle por acá. Yo no soy abogada, vieron que los que leen leyes en general son abogadas, abogados o periodistas cuando hacen investigaciones, pero sí me tocó leer muy en detalle, muy en profundidad, junto con las redes de medios comunitarios, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual allá por el año 2009, ir peinando la ley, como decíamos, para hacer aporte a un artículo, a otro. Fue una ley en cuya letra participamos mucho de manera colaborativa, para poder ir mejorando la letra de la ley desde la sociedad civil.
Bueno, y hace unos días atrás me volví a encontrar, leyendo proyectos de ley, ¿no? En una línea semejante, no igual, pero semejante. Y esas dos leyes tienen que ver, una con la iniciativa de fomento a la diversidad y el pluralismo, lo que llamamos la iniciativa al fomento a la diversidad y el pluralismo, ahora me voy a detener, y la otra son los proyectos de ley sobre paridad de género en los medios, que también tiene que ver con un sistema mediático más democrático. Me voy a detener primero en la primera, en la iniciativa fomento a la diversidad y el pluralismo. Esta es una iniciativa que presentan un grupo de medios de comunicación comunitarios, populares alternativos, micropymes, cooperativos, redes de medios comunitarios también, que propone dos grandes cuestiones, ¿no? Fue presentada ya al Congreso Nacional, fue ingresada, digamos, con la firma de 36 diputados y diputadas, la mayoría del Frente de Todos, por supuesto, y bueno, esperemos que se trate pronto. ¿Qué dice? ¿No? ¿Qué propone esta ley? Digo? Y la subrayo porque además forma parte de una iniciativa popular, de una iniciativa surgida de la organización de este tipo de medios de comunicación. Propone dos grandes cuestiones. Por un lado, corregir las asimetrías o las desventajas que los medios de comunicación comunitarios padecen para jugar el juego de la comunicación, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los grandes medios concentrados o corporaciones, paradójicamente, gozan de algunos beneficios o ventajas, por ejemplo, desgravar, si tienen crédito fiscal, no necesitan pagar algunas obligaciones impositivas, por ejemplo, o pueden generar donaciones a partidos políticos, por ejemplo, pero los medios cooperativos, comunitarios, populares, no gozan de todos estos beneficios. Por ejemplo, si un medio cooperativo como Tiempo Argentino tiene crédito fiscal, no puede utilizarlo para dejar de cumplir con ciertas obligaciones fiscales, sino que tiene crédito fiscal y no puede, digamos, utilizarlo de ninguna manera, ¿no? Son pequeñas asimetrías que implican mucho en la sostenibilidad del sector, pero que esta ley viene a corregir. Y lo último, quizás lo más interesante, es que esta ley propone que una parte muy pequeña de los impuestos que ya pagan las grandes plataformas de Internet, ¿sí? Los grandes intermediarios de Internet, por ejemplo, los Spotify, los Netflix, los Google, entre otros, que una parte de los impuestos que ya pagan esos actores sea asignado específicamente a la construcción de un fondo que venga a contribuir precisamente a la sostenibilidad del sector, es decir, una ley que genera una asignación específica para el fortalecimiento del sector. Esto ya existe en la legislación argentina. Pensemos, por ejemplo, en el rol del INCA, ¿sí? Cada persona cuando ve una película, compra una entrada de cine, una parte de esa entrada va específicamente, está asignada específicamente, a través de un impuesto, al sostenimiento del INCA, de tal modo, al Instituto Nacional del Cine, quiero decir, de tal modo de que a través de este instituto se pueda sostener la producción de cine nacional. Bueno, esto es algo parecido, digamos, ¿no? Algo análogo. Lo otro que les decía es, la última buena noticia en todo caso es, se están debatiendo proyectos acerca de la paridad de género, una justa representación de los géneros en los medios de comunicación. Creo que esto es una novedad, digamos, es una novedad para el campo popular, digo, porque creo que los debates acerca de la democratización de las comunicaciones, de la comunicación popular, no se habían hecho cargo tan fuertemente de las demandas o reivindicaciones feministas en el diseño, digamos, en la propuesta de políticas de comunicación. Me parece que de este modo hay una articulación entre los feminismos y la construcción de una agenda de comunicación popular, digamos, o la construcción hacia una comunicación más plural y más diversa. Pero lo interesante es que no solo se están debatiendo en términos legislativos, sino que también se están debatiendo la paridad de género, una representación justa de los géneros en los medios de comunicación, también está siendo debatida por las referentes de los gremios de trabajadores de los medios de comunicación, se está debatiendo
en los propios medios, a través de sus asambleas. Digo, nosotras venimos teniendo varias conversaciones de esto, digamos, con las editoras de género, con las representantes gremiales. Digo, creo que es una pelea en múltiples frentes, también en el legislativo, pero también en el espacio de los propios medios, sean populares o no, quiero decir, digo, esto me parece importante. Simplemente voy a dar algunos ejemplos acerca del punto de partida de estos debates. El año pasado terminó la organización Comunicar Igualdad de Buenos Aires y Fundeps de Córdoba realizó una investigación a través de 50 entrevistas a directivos de empresas y medios, empresas de comunicación y gremios de trabajadores de los medios de comunicación, y a partir de ese relevamiento, de esa investigación, sacaron varios resultados. Cito simplemente algunos, ¿no? El 78% de las empresas de medios está dirigida por varones, el 70% de los sindicatos de prensa están dirigidos por varones. Ahora, no obstante, el 64% de las personas que estudian comunicación en nuestro país son mujeres, y el 30% de las personas que trabajan en empresas periodísticas son mujeres, ¿no? Fíjense esas brechas. Entonces, bueno, cuando nos proponemos debatir estas cuestiones, que insisto, es una buena noticia porque forma parte de la agenda de las políticas de comunicación, digamos, lo que estamos pensando es en la comprensión de los géneros, no de modo binario, sino estamos pensando no solo en la relación varón-mujer, sino también en la noción de géneros que refiere a múltiples y diversas formas de la constitución de las identidades genéricas. Estamos hablando de lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, intersex, algunos les llaman disidencias. Cuando discutimos estas cuestiones, estamos pensando en incidir no solo en los medios de comunicación estatales, ya hay un compromiso, esto también es una buena noticia, ya hay un compromiso de los medios de comunicación que forman parte del sistema de medios públicos, de avanzar en políticas de paridad de género, sino que también estamos discutiendo en el conjunto del sistema mediático, también en los medios privados. Se está discutiendo no solo la paridad de género en las plantas de trabajadores y trabajadoras, sino también en los puestos jerárquicos. Se está discutiendo la incorporación de cupo laboral trans, quizás uno de los sectores más estigmatizados, vulnerados, discriminados del mundo del trabajo en su conjunto. Bueno, eso entre otras cuestiones. Bueno, voy a los desafíos. Yo les decía, de dónde venimos, como lo malo, algún par de buenas noticias y un par de desafíos. Y en esto recupero la exposición y complemento que hacía Omar. Yo creo que en gran medida, no, yo sola no, pero muchos creemos que en gran medida la eficacia del conjunto de operaciones a las cuales Omar refería, operaciones de prensa, posverdad, etcétera, son eficaces en tanto y en cuanto existe un sistema de medios concentrado. Cuando digo sistema, es sistema mediático, sistema infraestructural en términos tecnológicos, sistema concentrado en términos de comunicaciones digitales. Por lo tanto, creo que uno de los principales desafíos que tenemos, quienes de algún modo ocupamos lugares en el Estado, pero también desde las organizaciones populares, creo que uno de los desafíos que tenemos es volver a poner en cuestión la concentración, volver a poner en agenda y en debate la concentración, volver a recuperar el horizonte de diversidad y pluralismo como un horizonte deseable y a construir. Digo, no me voy a andar en esto, creo, o detener demasiado en esto, creo que es más o menos de sentido común, pero no siempre es subrayado por las organizaciones populares como una de las tareas importantes a trabajar, digamos, ¿no? A orientar, a que orienten nuestras agendas de incidencia, ¿no? Eso en primer lugar. Una referencia simplemente, o un dato, una sugerencia, recomendación para profundizar en la caracterización acerca de qué implicancias tiene la concentración de las comunicaciones en nuestro país.
es el informe conjunto que hicieron Reporteros Sin Frontera y Tiempo Argentino, un informe que terminan el año pasado. Hay un sitio web, digamos, donde se dan los resultados de manera muy gráfica acerca del estado de situación de la concentración en nuestro país. Digo esto porque la concentración es la base estructural que permite la eficacia de las operaciones ideológicas que de algún modo recién compartía Omar. Creo que el otro desafío que tenemos es poner en discusión el periodismo. ¿Qué es el periodismo? Creo que hay una disputa ahí, digamos, ¿no? Que no debemos ni abandonar ni regalar la carga de sentido acerca de qué es el periodismo a determinados actores, digamos, ¿no? Cuando digo disputar qué es el periodismo, es seguir pensando en el periodismo como un oficio estratégico para la lucha de nuestros pueblos. Pienso en el periodismo como algo que producimos desde la calle, desde la consulta a las fuentes. Hay cierta tendencia, uno ve, ¿no?, a producir periodismo es, tomo 2, 3 datos de internet, se arma una nota, digo, volver a pensar en la centralidad de la tarea de ir en búsqueda de las voces estigmatizadas, de las voces estereotipadas, de las voces invisibilizadas de nuestro pueblo, volver a pensar el periodismo como un trabajo digno, volver a pensar a los periodistas y las periodistas como trabajadores y trabajadoras. Hay ahí, me parece, la solicitada se llamaba periodistas, que incluso discute con algunas figuras que se arrogan el rol de periodistas en nuestro país y que en nombre de la libertad de expresión, o que se arrogan ellos mismos el ejercicio de la libertad de expresión en detrimento de la posibilidad de expresión de las múltiples voces de nuestro pueblo. Creo que hay ahí en esta solicitada que saca Cipreva, llamada Periodistas, me parece que hay una línea bien interesante para pensar quiénes son hoy en nuestro país periodistas, digamos, ¿no? Me parece que es un oficio a recuperar en su dignidad, en su centralidad, y que tenemos ahí una disputa que dar con quienes se arrogan ese rol en los medios concentrados y que son aparte los que hacen gran parte del trabajo que decía Omar hace un rato. No voy a dar nombres. Les decía que iba a cerrar con una nota al pie, que tiene que ver ahora sí con la universidad, y podríamos hacerlo extensible al conjunto de los espacios donde se construye conocimiento. Quizás hablo de la universidad porque es el lugar desde el cual me toca pensar, trabajar, militar desde hace varios años atrás. Pero sí, la nota al pie tiene que ver con poder pensar en una relación aún más estratégica entre universidades y organizaciones populares. Muchas veces se ha pensado el rol de la universidad como aquella que enseña, como aquella que forma, como aquella que capacita. Es cierto que la universidad hace eso. También es cierto que las organizaciones populares hacen eso, digamos, también. Enseñan, capacitan, forman. Digo, no creo que sea una tarea exclusiva de la universidad, ni creo que haya que pensarla solamente desde ese rol, o principalmente, quisiera decir, desde ese rol, sino me parece que en la articulación estratégica entre universidades y organizaciones populares, debemos pensar también en qué agenda de construcción de conocimientos necesitamos, o necesitan las organizaciones y la universidad puede venir a contribuir. Hay una desarticulación entre universidad y organizaciones populares que no le hace bien, me parece a mí, a la construcción de un proyecto nacional y popular, y me parece que sí las universidades pueden
jugar un rol fundamental, un rol importante, estratégico, diría, en la construcción de aquellos conocimientos que aún no tenemos, que aún no han sido construidos, pero que de algún modo son necesarios para dar las luchas que debemos dar, digamos, ¿no? Y en ese sentido me parece que una articulación estratégica requiere del diálogo entre universidades y organizaciones, de tal modo que sean las organizaciones y no los investigadores liberales y autónomos, perdón, me voy a pelear con muchos diciendo esto, pero como esto no se está transmitiendo en ningún lado, bueno, que sean las organizaciones populares las que de algún modo puedan fijar una agenda estratégica acerca del conocimiento que es necesario producir. Digo, el poder tiene a las consultoras, el poder produce conocimiento permanentemente, que les sirve de base para la construcción de sus decisiones, para fijar sus propias líneas. Nosotros y nosotras no podemos darnos el lujo de no generar esas articulaciones estratégicas. Es cierto que el pensamiento en cierta medida tiene que ser autónomo para poder ser crítico, mi amigo ahí con los que me estaba por pelear, pero también es cierto que es necesaria la construcción de una agenda estratégica, digamos, diseñada o motorizada por las organizaciones populares para que investigadoras e investigadores salgamos al producir el conocimiento que es necesario producir. Digo, yo recién citaba 2 ejemplos bien sencillos. Ese ejemplo, esos datos que citaba acerca del estudio digamos, acerca de la participación de las mujeres en el sistema mediático o en los gremios de trabajadores de los medios, es el único estudio que hay. No hay prácticamente otros estudios que puedan dar cuenta de la desigualdad de género en el sistema mediático. Entonces quizás hay ahí una tarea pendiente. Del mismo modo que, o de manera análoga, decíamos hace un par de años con la RICAP, no puede ser que no tengamos un estudio que puede estar en la mesa de los gestores de políticas, que dé cuenta de cuáles son, dónde están los medios comunitarios, cuáles son sus principales problemas, condiciones legales, entre otras cuestiones, para poder fortalecer al sector o visibilizarlo. Bueno, del mismo modo creo que tenemos el desafío de generar esa agenda que nos permita una articulación más productiva. Yo no sé si hice mucho caso a la propuesta temática del día de hoy, me fui un poco por las ramas, pero bueno, en realidad lo que hice fue compartir parte de las preocupaciones, las búsquedas, de las construcciones que venimos dando en los últimos meses, diría, ¿no? Por una comunicación más democrática, más justa y arraigada profundamente en nuestro pueblo. Así que bueno, abierta a conversar, a pensar juntos, aquí estoy. Gustavo, ahí está, Gustavo, no. Ahí vamos a abrir el micrófono a todos. La idea, gracias Larisa, gracias Omar. La idea era un poco tener un momento de reflexión acerca de la problemática de los medios de comunicación y el periodismo, con la excusa de la infodemia, pero también preocupados por esto que pasa, digamos, que es que hay una segmentación en la información y se construyen públicos que están separados entre sí y en algún caso hay públicos que se fomentan, que son funcionales a los sectores de poder, digamos en particular al macrismo o al PRO más fanático, y bueno, que de alguna manera se trata de poder pensar cómo se desactiva esa segmentación, digamos, que es parte que de alguna manera también es reflejo de la segmentación social y de las distancias sociales que el neoliberalismo o el capitalismo o el imperialismo de los últimos 40 años generó y del cual somos víctimas. La idea ahora es un poco charlar con Larisa y con Omar, así que abrimos los micrófonos, no sé, Gustavo, si estás ahí para abrir los micrófonos de todos, y bueno, y vamos participando y preguntando o aportando, ¿no? No sé si Gustavo,
¿Lo perdimos a Gustavo? Ya pueden Sí, ya activar está los abierto todos los micrófonos, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Bueno, el que quiera romper el hielo. Mientras tanto, aprovecho. El 30 vamos a hacer una charla con los compañeros motoqueros del sindicato ASIM sobre las app y la uberización del trabajo a que son forzados esos laburantes, digamos. Ya les tiré la otra y le di tiempo al que quiera romper el hielo. Ahí, Huguito. Sí, Pablo. Bueno, yo lo que quería preguntarles a Omar o a la compañera es un poco, digamos, viendo la televisión en particular y viendo, por ejemplo, un canal como C5N que tiene un gran, digamos, una impronta de oficialista, una impronta de defender al gobierno. Lo que sí no veo en la televisión pública ese papel. Si bien, digamos, C5N es un canal de noticias y la TV pública es un canal con una programación mucho más diversificada, ¿qué opinan de una aparente decisión del presidente de que no haya un programa al estilo 678, amén de que todos sabemos, o tenemos, o yo por lo menos tengo una visión crítica de ese programa en ciertos aspectos, pero que no haya, digamos, dentro de la televisión pública, digamos, tampoco es que tiene muchos espectadores, ¿no? Pero que no se utilice ese medio nacional de una manera un poco más combativa, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, ¿no? A la manera en que los medios hegemónicos sí hacen una campaña permanente en contra de las políticas del gobierno. ¿Qué les parece a ustedes? Porque es un espacio, si entienden que es un espacio desaprovechado o no. Lari, ¿querés arrancar vos? Sí. ¿Qué sé yo qué decirte? Yo creo, temo no arrepentirme de nada de lo que diga. Yo creo que dado el poder de fuego de la comunicación de los grupos concentrados y ligados al poder, yo creo que sin perder de vista que, bueno, un medio público debe ser diverso, plural, sí creo que se podría... Lo agarraste. Espera la poseta y lo bajan mejor. Ahí lo. Creo que se podría, que estaría bien, digamos, que no me parecería cuestionable, digamos, como no me pareció cuestionable en su momento, incluso con las razones en ese momento esgrimidas en alguna conversación por el mismo director de la televisión pública en aquel momento, Martín Bonavetti. Entiendo por qué no se hace, porque creo que ha sido uno de los puntos más cuestionables o más cuestionados públicamente de la política de comunicación del gobierno anterior, no del macrismo, sino de Cristina. Ahora, dicho esto, sí, no necesariamente respondiendo a tu pregunta, pero sí, quienes venimos de la comunicación popular, lo que nos preocupa es que, no sé, corregime Omar si me equivoco, es que gran parte de la estrategia para confrontar con el poder de fuego de los medios concentrados esté puesta en la conformación de un único gran medio,
llamado C5N, podemos nombrar a otros en otros momentos, ¿no? Pero que también está orientado por una lógica, me encantan los informes de sobredosis de TV, me los miro como ante el televisor todos los sábados, y me siento identificada, todo bien, pero no deja de ser un grupo empresario, digamos. Poner todos los cañones ahí, en términos de política comunicacional, me parece que es riesgoso, digamos, como lo fue en otro momento. Creo que también tenemos que aprender las lecciones. No quiero dar nombres de grupos que quebraron y que ahora pasan programas evangelistas todo el día, digamos, ¿no? En ese sentido, quienes venimos de la comunicación popular creemos que debe haber una apuesta al fortalecimiento de la comunicación popular, gestionada por las propias organizaciones, sin la lógica de la rentabilidad comercial, aún a riesgo de que esos medios de comunicación no sean siempre del todo obedientes, quiero decir, pero que sí desde la confianza de que están profundamente arraigados en el pueblo, en sus organizaciones, y que siempre van a estar orientados por un proyecto transformador. Eso creo que es una de las cuestiones que quedó pendiente de la agenda comunicacional de la etapa anterior, y me parece que es una cuestión que hay que volver a poner en agenda. En una agenda de mediano plazo, de largo plazo, digamos, ¿no? Estamos atravesando una pandemia en este momento, pero no sé si me explico o si Omar coincide y tiene un matiz al respecto. Lo hemos hablado bastante en las reuniones de medios y sus redes en diversos momentos, ¿no? Este diagnóstico de no volver a cometer el error de poner todo en el fortalecimiento de un grupo económico, aunque está buenísimo y te tiene que existir, sino en diversificar, ¿no? Y confiar en la capacidad de crecimiento y expansión de medios que supieron resistir los 90, resistir el macrismo, con creatividad, con sostenibilidad. Incluso, el otro día estaba en una charla con compañeros de radio, por los 100 años de la radio, y la gente de las radios comerciales va a las radios comunitarias a escuchar qué están pasando, porque sacan de ahí las ideas y lo siguen confesando. Entonces, hay capacidad de producción, hay creatividad, creo que debe haber también confianza. Y no son hippies, ¿eh? Este estudio que les decía, preguntamos el nivel de formalización en términos de persona jurídica, constitución legal, etc. Está súper prolijo el sector, digamos, no tengo los números acá, pero está muy prolijo. Después, puede tener alguna dificultad propia de las dificultades de la sostenibilidad, ¿no? para sostenerse. Perdón, me extendí un poco. Gracias. Sí, bueno, comparto lo que señalaba Larisa, digamos, ¿no? Es como que sigue... A ver, yo creo que hay varias cuestiones al respecto, Hugo. En primera instancia, creo que Alberto Fernández entiende desde una concepción más liberal lo que es la libertad de prensa. En ese sentido, por ahí, no quiero decir que le falte leer a Jauretche, Alberto, pero Jauretche señalaba que la libertad de prensa no es más que la libertad de empresa. Y si nosotros partimos de eso, entendemos que incluso en la gestión de Cristina, y tampoco vamos a nombrar esos grupos que terminaron diluyéndose, creo que ahí hubo un gran error de fomentar esas empresas pensando que efectivamente le podrían dar el marco periodístico para sostener al propio gobierno y sostener las políticas, ¿no? Yo creo que lo que imprime todavía en las conducciones del movimiento nacional tiene que ver principalmente con pensar que porque le pongan plata a los empresarios van a hablar bien. Un caso concreto, la revista 23, por ejemplo,
nosotros por la relación que tenemos con la Federación Gráfica Bonaerense, los laburantes nos señalaban que imprimían 5.000 y tenían una devolución de casi 4.000 ejemplares. Y en el número no se llegaban a vender 500 revistas, y 500 revistas eran distribuidas de forma gratuita. Eso tiene que ver también un poco con cómo subestiman al sector de los medios populares y de los medios comunitarios. De todos modos, yo creo que Alberto, en este corto periodo de gobierno, está haciendo un poco el mismo proceso que hizo durante el gobierno de Néstor, viendo después también el proceso de Cristina Fernández. Y es la de no avanzar directamente contra estos sectores porque entiende la capacidad de daño. No obstante, cuando asume Alberto, que uno podía ver que asume con cierto, no quiero decir alianza, pero con cierto acuerdo con el grupo Clarín de no pegarles tanto al gobierno, bueno, eso se rompió. Y esa ruptura, creo yo, que decantan en lo que fue el DNU 690, que declara servicio público a la Internet, que declara servicio público a la televisión por cable. Ahora, ¿qué pasa con la política comunicacional del gobierno? Bueno, esto es algo que durante los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina, fue algo que se criticó fuertemente. Y yo creo que acá es donde uno tiene que poner el acento, como bien señalaba recién Larisa, digamos. Hoy están circulando más las operaciones en contra del gobierno que las buenas noticias, y esas buenas noticias son las políticas del gobierno que se están llevando adelante para avanzar con la tierra arrasada, y estamos hablando de todas las políticas que desde el Ministerio de Industria, estamos hablando de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de cómo en el medio de la pandemia el gobierno de Alberto Fernández generó políticas para atajar un poco la debacle económica, estamos hablando de proyectos que tienen que ver con reimpulsar la industria nacional en este contexto tan difícil, y ahora se está hablando de una modificación en el sistema financiero. Bueno, pero son todos elementos que no circulan en el campo propio, y lo que circula en el campo propio son todos los discursos que le pegan a Alberto Fernández, y esto lo hemos visto con mucha crudeza entre compañeros, con los motes peyorativos que se le han dado a Alberto Fernández, que siendo del campo propio parecen abonar a esta idea de que Alberto también es títere de Cristina, porque desconfían en Alberto por su relación con Massa, y sin embargo no ven el tándem Massa-Máximo y Alberto para garantizar la unidad del frente de todos. Si hace falta o no un programa como 678, y yo creo que lo que hace falta es una política más focalizada hacia los medios comunitarios que les permitan generar el contrapeso. Creo que lo que hay que romper es esta lógica que impera dentro del propio movimiento nacional, que los medios comunitarios son los primos pobres de la comunicación hegemónica. Yo creo que principalmente eso, hace falta sostener a los medios comunitarios, hace falta impulsar a los medios comunitarios. La última trinchera de sostén de las políticas de los 12 años fueron los medios comunitarios. Digo, medios comunitarios que a pesar de la ley de servicios de comunicación audiovisual no tuvieron su lugar dentro del propio proceso. Digo, un dato, cuando se lanzó el Seguimos Educando, estaban todos los actores de la comunicación comercial, y hubo uno que dijo, che, están faltando los medios comunitarios. Y en vez de articular primeramente con los medios comunitarios,
arreglaron con los medios concentrados, que sin embargo no llevaron adelante la política del seguir educando. Y quienes lo están llevando adelante son los medios nucleados en las redes comunitarias de comunicación. Lo que creo que lo que falta es eso, digamos, que el Estado disponga mayor políticas públicas hacia el sector. Después, la articulación necesaria con los medios, con los movimientos sociales, con las universidades, creo que son alianzas también, estrategias que nos permiten y nos van a permitir seguir jugando en espejo para sostener un gobierno popular como el de Alberto Fernández. Gracias. Tomás, ¿vos me habías pedido la palabra o no? Sí, pensé que había gente anotada antes, perdón. ¿Cómo va? Bueno, no, muy brevemente. Buenísimas las dos exposiciones. Me parece como fundamental algo que dice Omar al principio sobre al hablar de la posverdad y demás, y sobre la necesidad de reivindicar, digo, el concepto de verdad, ¿no? Al menos de una verdad, digo, un concepto que goza de bastante mala fama a nivel académico, si se quiere, los últimos, no sé, 50 años, ha sido asociado a las peores causas, la verdad. Pero me parece que es elemental, digo, para cualquier proyecto político, aún para el más reaccionario de los reaccionarios, pero sobre todo para un proyecto político del campo popular, tener muy claro esa guía y esa verdad en pos de la cual se construye, se milita y se trabaja, ¿no? Que como bien, un poco relacionado también con la pregunta de Hugo, a veces da la sensación de que del otro lado están mucho más convencidos y dispuestos a militar sus verdades que nosotros las nuestras, ¿no? No terminamos muchas veces de encontrar la vuelta o de plantearlas abiertamente o de tirarlas, muchas de ellas, sobre la mesa en un debate público. Sin que esto implique, lógicamente, que hay correlación de fuerzas, legitimidades, visibilidades, decibilidades, si se me permite la palabra, si es que existe, que lógicamente nunca todo puede decirse ni mostrarse, pero sí muchas cosas que no se dicen ni se muestran. Al margen de eso, bueno, nada, tenía un montón de cosas, pero no es tarde y no quiero alargarlo. Para los dos, muy sencillamente, no sé si la respuesta es tan corta, pero hablando el otro día con un compañero que se dedica a estas cuestiones, me decía, mirá, la ley del 2009 hoy, provocadoramente decía, ya no sirve para nada. Yo no creo que no sirva para nada esa ley, pero lógicamente muchas de esas cuestiones quedaron perimidas. Pensándolo desde el campo de la comunicación popular y en el ejercicio contrafáctico de que hubiese una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, ¿cuáles creen ustedes que son las, no sé, 2, 3 demandas? Larisa un poco habló de eso, o 2 o 3 ejes centrales sobre los cuales debería estructurarse. Eso, simplemente. Me gustaría preguntarle a tu compañero por qué cree que está perimida. Pero no vamos a entrar en esa. Quiero saber quién es. Créeme que no lo conoces. Ok. No, yo no creo que esté perimida, digamos. Me parece sí que una cosa es pensar que está perimida, otra cosa es pensar que hay otras zonas que hay que regular. Probablemente hay otras zonas que hay que regular, pero eso no torna perimido lo que aquella ley regula, por ejemplo. Es más, creo que lo hemos porque antes, digo, la ley regula, pone límites a la concentración, genera un conjunto de responsabilidades. Bueno, no me voy a detener demasiado en eso, digo, concibe la comunicación como derecho, digo, no, un montón de cuestiones que bien estaría restituir. De hecho, por ejemplo, una de las pequeñas críticas que le hacemos al NU 690 de Alberto es que no vuelve a concebir la televisión por suscripción, la televisión por cable como servicio de comunicación audiovisual, y la sigue dejando, la sigue concibiendo como TIC, y por lo tanto regula, digamos,
sujeta a la regulación de las telecomunicaciones, cuando en realidad son producciones, digamos, medios de comunicación, servicios de comunicación audiovisual, y en ese sentido tienen responsabilidad editorial. Creo que el concepto de servicio de comunicación audiovisual como aquel que tiene responsabilidad editorial, que produce contenidos, a diferencia de la pura tecnología que hace de soporte o de transporte, es una distinción que sigue siendo necesaria hacer, porque desde ese rol desde esa distinción se tienen distintas responsabilidades, o se debe regular de manera diferente a unos y a otros actores. Por ejemplo, digamos, La perdimos las a cuotas Larisa. de contenido federal o nacional, vamos a decir, digamos, los cuidados hacia la infancia. Te volví, ¿no? Hola. ¿Volví? ¿No volví? Sí, ahora sí. Sí, volviste. Sí, estoy. Me fui por un instante. Digo, si la televisión por cable, por ejemplo, ¿sí? se es pensada, porque hay una gran diferencia, digamos, para ilustrar esto. Una cosa es la TIC, es la telco, digamos, es aquello que es pensado como soporte comunicacional, no importa el contenido que se transmita. Eso merece un tipo de regulación, ¿sí? Como, por ejemplo, las comunicaciones que hacemos por teléfonos celulares. Está bien que no haya regulación sobre qué converso yo de un teléfono celular a otro teléfono celular, con mi mamá o con quien sea, a quien tengo que llamar por otra parte. Digo, está bien que sobre eso no haya regulación de contenido. Ahora, la concepción de servicio de comunicación audiovisual es que lo que regula es un tipo de servicio que transporta contenido por determinadas plataformas, soportes, etc. Y eso amerita otro tipo de regulación. Por ejemplo, que no haya concentración, porque si hay concentración en ese sentido, son menos voces las que pueden ser expresadas. Por ejemplo, que debe haber cuotas de producción nacional o local o informativa. Digo, esas son regulaciones que no se le hace a la telco, digamos, a determinado tipo de comunicación, digamos. Pero sí a los servicios de comunicación audiovisual. Eso es algo que sigue siendo vigente y que quizás podamos extender para pensar la regulación necesaria de aquellas zonas que todavía no han sido reguladas, como por ejemplo los intermediarios de Internet, ¿no? Como los Netflix, como los Spotify. Digo, un Netflix se parece más a la televisión por cable que a, no sé, a una empresa de telefonía celular. No es todo lo mismo. Perdón, no sé por qué me metí en este berenjenal, pero creo que hay algunos conceptos. O sea, no solo está vigente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no solo está perimida, sino que tiene además algunos conceptos que me parece que es necesario recuperar para pensar si zonas que todavía no han sido reguladas o que necesitan de cierta regulación y con, bueno, por supuesto, elementos nuevos. Brevemente, como para responder, comparto esta idea que señalaba Larisa. Para mí, la ley de servicios de comunicación audiovisual, como estaba bien. Lo que hacía falta es generar, ponerlas más en práctica, digamos, ¿no? Nosotros tuvimos la licencia, Radiográfica tuvo la licencia con el macrismo. Y cuando durante el gobierno de Cristina íbamos al AFSCA en su momento a plantear la regularización del espacio radiofónico, nos decían que estamos en zona de conflicto, por lo tanto había que esperar un software que se iba a producir en Brasil para poder generar las mediciones que permitan separar en las zonas de conflicto el espacio radioeléctrico. Creo que la ley como estaba bien. Lo que hacía falta era ponerla en plena función. No quiero ser injusto con los compañeros que les tocó en su momento estar al frente del AFSCA, pero la sensación que nos daban era particularmente esta idea de primos pobres, esta idea de no jodan, ya tienen la ley, esperen a su momento que ya vamos a ir regularizándolo. Me acuerdo que en una de las asambleas de Farco vino una alta funcionaria del AFSCA en ese momento, y un compañero le preguntó,
Y la respuesta fue, estamos esperando que traigan el software de afuera, y la respuesta del compañero fue, estamos lanzando satélites al espacio, y me están diciendo que no pueden generar un software propio. Creo particularmente lo que faltó con respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue una voluntad más aguerrida de avanzar en la regularización del conjunto de los medios comunitarios a fin de que puedan efectivamente ejercer la comunicación dentro de un marco regulatorio. Por lo otro, creo que como desafíos habría que pensar también, ¿no? ¿Qué pasa con la convergencia? ¿Qué pasa con las plataformas que le llaman over the top, como señalaba Larisa, ¿no? Esta idea de qué pasa con Netflix, qué pasa con Spotify, qué pasa con YouTube, que cuando uno paga el servicio, ese servicio directamente se va hacia el exterior. Bueno, ahora con esta regulación que salió ayer, con esta restricción al dólar, también se instrumentaron algunas herramientas que van a gravar al usuario en un 30% al valor de lo que sale Netflix o lo que sale en estas plataformas, y en vez de generar eso, yo me preguntaba, digo, ¿por qué directamente no se las intima a pagar ellos el impuesto y que dejen parte de esa guita que se la llevan afuera en el país? Bueno, está este proyecto de ley que busca, ¿no? Un poco generarle ese impuesto y que ese dinero vuelva hacia los medios comunitarios.